Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy está con nosotros el profesor Miguel San Ben, quien es profesor de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima. Con el profesor Miguel San Ben vamos a hablar sobre la situación económica que está viviendo la República Dominicana y qué va a pasar en el mundo y en el país con el COVID-19. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo: formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. El año 2020 pasará a la historia como un año difícil, pero nosotros lo recordaremos como el año del cambio. El año en el que logramos que la salud dejara de ser un privilegio, convirtiéndola en un derecho para todos los dominicanos. Esto es solo el principio. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Profesor San Ben, ¿cómo usted evalúa los 100 días de este gobierno que el pasado jueves cumplió 100 días de estar en el poder, y en el aspecto económico, ¿cómo usted lo visualiza? Mira, no, yo sé y lo reconozco que los 100 días es una marca artificial. No hay razón por qué darle importancia a los 100 días, pero la prensa ha bautizado que es
la tregua que se le da a un gobierno para que haga lo que vaya a hacer y después de ahí comenzar a criticarlo. Entonces, en ese sentido, los 100 días, y más en estas circunstancias, no es tiempo suficiente para nada. Y lo digo principalmente porque la situación es de una triple crisis que estaba latente, pero que ha brotado a principio de año con la pandemia del COVID. ¿Cuáles son esas triple crisis? La pandemia del COVID ha hecho que las debilidades estructurales de las sociedades, de todas las sociedades del mundo, se hayan notado en el área económica y en el área social. Entonces tenemos una crisis económica, una crisis social y una crisis sanitaria. Y por eso es la triple crisis. Todo el mundo está hablando porque como que queremos volver a la normalidad inmediatamente. Y esa normalidad está condicionada a que nosotros controlemos las causas, no tanto de las tres crisis, porque sería demasiado, pero la causa principal en que ha desembocado el problema mayor, que es la crisis sanitaria. Y la de la crisis sanitaria también hay que reconocer, por otro lado, que como nosotros, país subordinado, no somos de los grandes actores en esta crisis sanitaria, estamos a la expectativa de que los grandes actores en la industria farmacéutica son los que van y hay que reconocer que la historia de esta pandemia tenemos que verla en su perspectiva histórica, que ha sido la enfermedad que más se ha conocido en menos tiempo. En un año, miren, China como que fue la que descubrió el virus del COVID-19, puso a principios de enero en internet el genoma, el DNA del virus. A las 3 semanas, ya científicos del mundo habían descodificado el DNA de ese virus. Y esa descodificación lo que ha permitido, y estoy hablando a principios de febrero, marzo, es lo que ha permitido que en 3 meses, 4 meses, hayan ensayos de vacuna. Y estamos hablando de una historia que a veces toma años, y le pongo de referencia el VIH, el SIDA, que aunque tenemos 30 años conviviendo con el SIDA, no ha habido una vacuna efectiva. Mientras que con el COVID, en semana, ya tenemos por lo menos 11 pruebas, 11 vacunas en prueba, y 4 casi terminándolas. Y por lo tanto, hay una solución médica, un paliativo médico, vamos a decir. ¿Por qué? Porque el gran problema del COVID es que se está tratando en base de los efectos secundarios que tiene el COVID. No es un tratamiento directamente a la enfermedad. El único país que ha dicho que tiene un tratamiento específico es Rusia, y nadie le ha hecho caso. Y por lo tanto, eso es lo que falta para combatir el COVID como tal, pero la vacuna ayudaría. Entonces la vacuna tiene, y es por requisitos científicos, que pasar unas pruebas. No es porque salga la vacuna comenzarse a poner a todo el mundo, que es lo que han hecho los rusos. Entonces uno sospecha de los rusos, que sin tener pruebas han comenzado a poner pruebas que prueben la eficiencia de la vacuna. Lo han puesto en boga en su propio territorio, y por lo tanto de la vacuna, y los mismos chinos que por propaganda geopolítica Trump le ha cogido en denigrarlo, y su vacuna se ha quedado solamente para China. Pero las pruebas se están haciendo fuera de China. Brasil, el Perú, México están probando la vacuna china. Y en ese sentido, entonces va a ser algo universal. Y para posiblemente diciembre comiencen algunas pruebas. Pero la producción, que lo que se está hablando son
de 2/3 de la humanidad que esté cubierta con la vacuna, ya se controla el virus. Y eso son 6.000 millones de vacunas que había que poner. Y como una vacuna doble que necesita un refuerzo, son 12 billones, no millones con B, 12.000 millones de humanos que tendrían que recibir esa vacuna. Entonces, ¿en cuánto tiempo se puede vacunar 2/3 de la humanidad? Por eso que se está hablando que tal vez 1/3 de la humanidad es lo que se puede hacer durante el 2022 al 23. Y entonces se tomaría 2 años más, posiblemente para el 24 o 25 estemos terminando de vacunar el número necesario. Entonces, no es una crisis que tenga solución rápida. Solución hay, se está viendo, pero tampoco es rápida. Y la prisa que ha habido es que se ha querido obviar, como va a haber solución del COVID, entonces lo que es importante es reactivar la economía. Y tomemos en cuenta que es lo que, si no recordamos bien, ya tal vez tú y yo, porque vivimos el siglo pasado, nos recordemos de la crisis del 30, la gran crisis que absorbió o envolvió a toda la humanidad, que para el caso dominicano fue lo que produjo a Trujillo, el régimen de Trujillo. ¿Qué ha pasado con esta pandemia? Esta pandemia es equivalente a la crisis de 1929, que ha afectado a todo el mundo y está cambiando todo el mundo. Y está cambiando de tal forma que se están cambiando todos los parámetros de análisis que nosotros tenemos de cómo debe comportarse la humanidad y cuáles van a ser las reacciones políticamente y hasta económicamente, que se quiere controlar, y el principal control es el control sobre las vacunas. ¿Quién va a hacer negocio con las vacunas? Y en ese sentido es que este año y posiblemente los 4 años del gobierno de Luis Abinader pasen en esta transición muy larga, casi de los 4 años. No podemos pensar que el 21 sea un acomodo y después entonces vivimos una normalidad. Los 4 años posiblemente sean de transición. Y por eso decía que ha habido cierta desesperación en hacer una transición a una normalidad económica y reactivar la economía, y se suena y resuena. Pero la economía se reactiva cuando todos los engranajes estén funcionando. ¿Qué es lo que la crisis económica, qué es lo que ha pasado? Que por el cierre que ha habido, el confinamiento, toda la economía se paralizó simultáneamente. En el mundo. En el mundo, con algunos bolsones que están aislados, pero se paralizó en el sentido de que los flujos de mercancías se paralizaron, y por eso es que vimos algo que tal vez no nos lo podamos imaginar: el flujo de petróleo, que todos los barcos petroleros en un momento dado se quedaron encallados en medio del mar. ¿Por qué? Porque a las economías estar paralizadas, ningún carro se movía. Entonces, si no se movía, nadie compraba gasolina. Y si no compraba gasolina, los tanques, los depósitos, no fluían. Y por lo tanto, ¿dónde iban a meter petróleo nuevo? Se quedaron en alta mar. Y están miles de barcos petroleros en el mundo encallados, parados en el mar. Y esa es la idea que debemos tener de cuál es la crisis económica. Y esa crisis económica va a salir despacito, como la canción. No va a ser fluir de golpe, y que va a haber la sorpresa, y aquí voy a tal vez un salto muy grande, que nos ha dado esto, es que por el juego geopolítico, y Trump con su política de asedio a China y toda la competencia por la parte económica, ha producido una reacción que nadie se le esperaba, que donde el comercio internacional
ha sido más competido y no se ha regionalizado, porque ellos fueron los que movilizaron la promoción de exportaciones. Es Asia. Y todo el oriente asiático, no había ninguna asociación, solamente la asociación de estados del Asia suroriental, el ASEAN, pero era una asociación muy laxa, sin nexos económicos, y de repente salen todos los países asiáticos, macos y cacatas, unidos en un mismo grupo. Los intereses. Entonces, intereses que te están uniendo a un enemigo de 2000 años de China como es Vietnam. Entonces, a un país tan diverso como Indonesia, que es musulmán. Y lo más sorprendente, a un país que no se considera asiático, como Australia y Nueva Zelanda, que es el Asia, Oceanía. Ellos ya ni de Asia son Oceanía, que son los blancos de Asia, y están todos en el mismo paquete. Y entonces, asociado con los tigres asiáticos de Corea del Sur, y todo unido ahí alrededor de China. Perdón. ¿Qué hacemos? ¿Cortamos? No, todavía. Yo lo corto. Todos los países unidos ahí, buscando una asociación, aunque sea la más primitiva, porque no tienen ningún objetivo asociativo más allá, pero buscando mantener el negocio con ellos y la dinámica económica entre ellos, porque son los más dinámicos y los que menos han sido afectados por la crisis de la pandemia. Así Aunque es. comenzó en China, ¿qué hizo? China aisló la provincia que produjo todo eso, la Wuhan. provincia, Wuhan. y 40 millones de chinos no podían movilizarse. ¿Y cómo dominaban a 40 millones de chinos que no salieron? Le mandaban 30.000 médicos militares. Entonces toda la medicina ahí fue militarizada. Y por eso lo dejaron aislado ahí. Y hubo brote en otros sitios, pero fue muy controlado. Profesor Miguel Sambén y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el profesor de Economía de la Universidad Pontificia Católica Abad y Maestra Pucamaima, Miguel Sambén. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos.
Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. El año 2020 pasará a la historia como un año difícil, pero nosotros lo recordaremos como el año del cambio. Decidimos romper con la corrupción y desigualdad, logrando por fin cambiar una justicia secuestrada por una independiente. Esto es solo el principio. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Profesor Samben, es innegable que hay una crisis sanitaria en el mundo y de salud. ¿Habrá crecimiento económico en el mundo y en la República Dominicana? Sí. La pregunta se ha hecho desde el principio y él ha estado dando seguimiento. Y el Fondo Monetario Internacional es el que ha mantenido con una política abiertamente keynesiana a nivel mundial, aplicándolo a nivel mundial. Por eso es que el Fondo Monetario Internacional ha insistido en los préstamos internacionales para todos los países reanimen su economía. Y esto sería el principio keynesiano del gasto gubernamental para reactivar la economía. Y ellos haciéndolo a nivel planetario, de los organismos internacionales, prestarle dinero a los países para que los países salgan rápidamente y no se estanquen, no haya un proceso de estancamiento. El caso dominicano es que nosotros vamos a estar una pérdida del PIB, un retroceso del Producto Interno Bruto del año 2020 entre un 5% negativo. Entonces, todo está porque no ha habido destrucción de activos. Solamente los países de Centroamérica con esto de los huracanes son los que ha habido destrucción de activos. O sea, el agua ha sido tanta que ha destruido mucha, pero vamos a ver, el resto del mundo sigue su economía paralizada, pero los activos siguen vivos o siguen intactos. Y en ese sentido es que por eso si se hace una reactivación y se ponen fondos frescos para reactivar los sectores principales, entonces se puede reactivar en el año 2021. Y por eso es que Miguel Seada Hatton, mi colega en la universidad, que ahora está en el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, ha pronosticado que para el 2020 nosotros estaríamos en alrededor del 4% de crecimiento del PIB en el 2021. Y ya lo dijo el presidente o mejor dicho, el presidente del Grupo Punta Cana, Rainievi, de que para la época de mayo la industria turística va a estar en plena capacidad. A pesar del COVID, es que aquí va todo día en ascendencia. No, el rebrote es otra cuestión. Ya está pasando en Occidente. Todo Occidente, y hay un artículo de un filósofo alemán pero de origen coreano, Byung Chul Han, en que él ha hecho el análisis de por qué en Occidente se ha complicado tanto el COVID y en Oriente no. Y él llega a una sola palabra, una palabrita que resume todo. En Oriente se ha mostrado el civismo. En Occidente no ha habido actitud cívica. Entonces, si se dan cuenta, esto significa que los occidentales, en una actitud política, porque ha sido hasta alimentada por el propio Trump, se está demandando que el uso de la mascarilla, que es el único mecanismo de protección,
No se use. no se use, porque es una coacción a la libertad individual. Pero por eso que hemos llegado y Estados Unidos es el principal país. Entonces, ¿qué quieren decir estos enemigos del uso de la mascarilla? No, de que China es la conspiración y que ellos hicieron pero no, la realidad es que ellos controlaron. Pero tanto los cuestión japoneses nacional. como los asiáticos tienen años usando la mascarilla. Porque es cultural. Es cultural. No se usa la mascarilla porque yo esté enfermo. Se usa la mascarilla por condescendencia contigo, Sí. para yo no transmitirte la enfermedad. Entonces es diferente. No es porque yo estoy enfermo no la pongo, no. Es porque yo no quiero que tú te enfermes. Sí. Y entonces en ese sentido es que llama la atención que yo lo viví en Tokio, en Japón, Pero, que te están regalando la mascarilla y los Kleenex en la calle como propaganda. Pero es por ese sentido de compasión que viene, Por el otro. que viene del budismo. sí. Y es lo que Byung-Chul habla de civismo. Es el comportamiento cívico que no se ha dado en ningún país. ¿Por qué España e Italia y hasta la misma Alemania y Suecia, que Sí. quiso hacer un modelo contrario, se le ha ido de las manos? Y Francia también. Pero los más casos de rebrote han sido estos. Es porque hicieron entonces confinamiento, comenzaron a hacer fiestas en la casa. Entonces está bien, no salían a la calle, pero el bonche lo hacían. Y siguió igual, entonces no fue medida sanitaria. Aquí en la República Dominicana, diversos sectores están exigiendo al gobierno que quite el toque de queda y el confinamiento. Y es el punto de que aquí no hay una actitud cívica, porque se ha creído, y fue por razón política, que como el gobierno anterior lo quiso imponer, entonces se dijo que era una manipulación política. Cuando Luis vino por la presidencia y lo siguió imponiendo, entonces el argumento no se le aplica a él. Entonces que creen que es el autoritarismo por sí mismo. Ahora, si usted fuera el presidente de la República, ¿qué usted haría para enfrentar el COVID? Mira, lo que pasa, y ya no es lo que yo haría, sino la suma de lo que no se ha hecho. Nosotros encontramos la infraestructura sanitaria en el peor momento, con los 3 grandes hospitales de la ciudad de Santo Domingo en construcción, 7 años en reconstrucción. Entonces no teníamos capacidad Sanitario. de la infraestructura. Y con el gran hospital de Santiago, el Cabral Ibáez, también en reconstrucción 7 años. Entonces no podíamos decir que estaban en las mejores condiciones. Y nosotros además, con una mala administración, y tal vez esto sea algo que no debía decirlo, pero lo voy a decir, las autoridades sanitarias solamente se quedaron en dar los partes públicos, leer cuánto ha habido. Pero ¿quién hacía el control en la calle? Nadie. Sí, las Fuerzas Armadas. Y en el Ministerio de Defensa hay una unidad que está dedicada y es la que se le dejó todo el manejo de campo y todo el manejo estadístico está en las computadoras de las Fuerzas Armadas. Y eso tal vez llevaría, pero de todas maneras... Entonces, usted plantea toda la represión contra la ciudadanía. No es tanto la represión, es que ha habido otros países. Te pongo el caso menos argumentado, que es el de Taiwán. ¿Por qué? Porque Taiwán es la China que rebelde, etcétera, y no quieren decirse cómo lo resolvió Taiwán.
Pero Taiwán no tuvo crisis de la pandemia. Porque el 1 de enero que China le avisó a la OMS, Taiwán cogió la seña y comenzó a mandarle por internet a todos los usuarios de celulares, sin su permiso, le mandaban un mensaje de la regla de comportamiento para la pandemia del COVID. Ya. Profesor Sambén, le damos las gracias por haber estado con nosotros. Amigas y amigos y televidentes, hoy estuvo con nosotros el profesor de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Miguel Sambén. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.